El advenimiento de la modernidad significó para el ámbito de las ciencias sociales la formalización de su desarrollo. Así, durante el siglo XIX, acudimos a la institucionalización de las ciencias sociales, lo cual refiere a ocupar un lugar, un estatus dentro del conglomerado de lo considerado hasta ese momento como conocimiento científico. Será en la unidad 1, denominada a Europa del siglo XIX y la institucionalización de las ciencias sociales, donde revisarás características de ese proceso. Para ello, revisarás los planteamientos de Alfonso Reyes, filósofo mexicano, quien en el artículo La Edad Moderna, Panorama del siglo XIX, establece que así como el desarrollo del capitalismo fue en Europa, será también en este sitio del orbe donde se alcancen las primeras formalizaciones de las ciencias. Por su parte, otro filósofo, Immanuel Wallerstein, en su texto La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945, nos lleva a comprender qué significó y qué significa la Universidad de las Ciencias Sociales dadas los procesos revolucionarios del siglo XVIII y cuál fue el recorrido de estas ciencias para alcanzar un estatus institucional dentro de la academia. La ciencia sociológica nace como una explicación a los cambios que acompañan la consolidación del sistema capitalista. Varios fueron los autores que a través de sus propuestas otorgaron cientificidad a este nuevo conocimiento. Varios pensadores enfocaron su atención en construir una explicación de un nuevo orden social, donde la preeminencia lo tenía por primera vez lo social. En esta asignatura, el proyecto científico del positivismo, conocerás a aquellos autores que ayudaron a construir las bases de la sociología. En la unidad 2, conocerás, analizarás y valorarás la pertinencia de que sean los intelectuales e industriales quienes encabecen a la nueva sociedad y a qué decir de Saint-Simon son el sector social de avanzado, la vanguardia de los cambios que Saint-Simon identifica, y de hecho lo son, como revolucionarios. A la luz del devenir del capitalismo y contrastando con la crítica definitiva de Karl Marx, podemos concluir que la propuesta del filósofo francés sí es utópica, lo que no resta mérito a ser el primer filósofo en señalar la necesidad de contar con una ciencia de lo social. La unidad 3 contiene a Auguste Comte, filósofo sumamente destacado en su época, quien no solo propuso un nombre para la nueva ciencia físico-social, a la que llamó después sociología, sino que estableció dos vertientes de análisis científico. Una es el positivismo, que significa el traslado del método científico de las llamadas ciencias exactas al estudio de lo social. Dado que la cientificidad de un conocimiento radica en la construcción de explicaciones que resistan las etapas de este método. La preocupación de Comte debe entenderse en el contexto de construir una ciencia que elaborará explicaciones a lo que aconteció, sin dejar posibilidades a ser cuestionadas. Aunque su propuesta inicial haya sido cuestionada y eventualmente abandonada, es necesario que el sociólogo en ciernes que cursa esta asignatura conozca de viva voz lo señalado por el pensador francés. La otra vertiente se refiere a una forma de hacer ciencia, a lo que debe entenderse como conocimiento. Esto es, Comte es el fundador de una escuela epistemológica donde la preeminencia está en lo empírico, lo observable, lo comprobable. La unidad 4 establece el análisis de la primer propuesta sociológica integral. Émile Durkheim fue un autor prolífico y ocupado la mayor parte de su vida madura a hacer de la sociología una ciencia, entendida esta como la explicación científica de una arista de la sociedad. La riqueza de Durkheim consiste en haber definido un objeto, un método, una aplicación de su propuesta. La explicación, por primera vez en la historia del conocimiento científico, de lo social en su especificidad. Fue el primer autor en explicar por qué los seres humanos se agrupan, para qué lo hacen, cómo mantienen el vínculo para vivir en sociedad, no solo en la sociedad. En este contexto, el objetivo general de la asignatura es identificar en la obra de Saint-Simon, Auguste Comte y Émile Durkheim el desarrollo del proyecto positivista, tal y como éste participó de la fundación de la disciplina sociológica en la segunda mitad del siglo XIX.